Divide y vencerá, dice un proverbio popular. ¿Y cuán cierto es esto? En la lección de hoy día vamos a ver cómo el Señor Jesucristo, hablando de este principio, nos enseña una gran lección que se puede aplicar a nuestras vidas, comenzando desde la historia cuando los escribas pensaban que Jesucristo estaba destruyendo al mismo reino de Satanás, siendo parte de él. Cuán errado estaban. Esta es la lección de hoy, en un momento con Dios. En la lección anterior habíamos visto cómo Jesucristo no había sido aceptado ni siquiera por su propia familia porque no entendían lo que estaba pasando. Se sorprendían de ver tantas cosas que ocurrían alrededor de su ministerio. Como decía el versículo 22 en Marcos capítulo 3, que muchos escribas habían venido de Jerusalén, decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Ni los mismos escribas podían entender el poder de Cristo y su obra. Ellos pensaban que era el mismo Belcebú quien había venido a hablar en contra de los demonios. Belcebú era el nombre utilizado para referirse a Satanás. Obviamente sabemos que Belcebú en ese momento no era Jesucristo. Y la palabra Belcebú quiere decir, está relacionado con un dios ecronita. Era un dios considerado el dios del estiércol, el dios mosca. Era el nombre despectivo que se utilizaba a este ídolo. Pero Jesucristo obviamente no era eso, lo que ellos decían. Jesucristo era el mismo Dios. Y mostrándoles cuán equivocados estaban los escribas, les dice a ellos, ¿cómo puede ser posible de que pueda existir división en el mismo reino de Satanás? Les dice en el versículo 24, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que llegado su fin. Jesucristo les estaba diciendo aquí, no es posible lo que ustedes están diciendo. No se dan cuenta de que su principio es completamente errado a la realidad. Si Satanás estuviera haciendo esto, o uno de sus demonios estuvieran haciendo esto que estoy haciendo yo, entonces lamentablemente hay una gran división entre ellos y no van a poder mantenerse juntos. Jesucristo era Dios, y el que ellos miren que Jesucristo estaba echando los demonios era algo inconcebible. No podían comprender y pensaban que el mismo diablo estaba actuando en la vida de él. Qué triste ver. Pero este principio se aplica a muchas cosas de nuestras vidas también. En la vida, las relaciones se pueden fraccionar a causa de las divisiones. Y eso puede destruir relaciones matrimoniales, las relaciones de la familia, la sociedad, las naciones. Aún la misma iglesia es afectada cuando las divisiones llegan a ella. La Biblia más bien nos exhorta a ser pacificadores, a buscar la reconciliación, a perdonar, a mantener la unidad. Cuán contrarios son esos principios en relación a la división. Pero lamentablemente el pecado siempre lleva al hombre a la separación, mientras que Dios y la obra del Espíritu Santo nos puede ayudar a nosotros a mantener la unidad que tanto necesitamos. Nosotros debemos recordar de que nuestra vida siempre va a estar afectada en la manera en la que nos desenvolvemos en las relaciones. Y el pecado va a estar siempre obstruyendo el buen desempeño de ello. ¿Cómo dejamos de que las divisiones nos separen? ¿O cómo buscamos la ayuda de Dios para mantenernos juntos? La Biblia nos da muchos ejemplos. En la misma Israel vimos la separación. Los hermanos como Jacob y Esaú se separaron. Vemos como Abel y Caín sufrieron a causa de la división. En la iglesia mismo había divisiones. Entre los discípulos hubo divisiones cuando ellos nos decían quién de nosotros va a ocupar un puesto privilegiado cuando estemos con Cristo. Siempre había problemas. El hombre siempre, por su egoísmo, busca división. Es triste,
Pero la Biblia nos recuerda que bien deberíamos buscar la reconciliación, el mantenernos juntos. Amós nos da un principio muy importante en el capítulo 3, versículo 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Es muy importante recordar, lo mejor que podemos hacer en nuestras relaciones es siempre buscar el acuerdo. Eso nos va a ayudar a mantenernos juntos y esa unidad va a edificar, va a sostener, va a fortalecer. Que Dios nos ayude.